Sí, y qué chingón. Sí, nos reconfortó mucho ese comentario. Claro, porque además, dentro de todos, yo creo que él es el que mejor está entendiendo estos últimos, ¿no? Estos últimos podcasts. Porque él nos ha dicho que nos sigue desde el primer podcast y bueno, ya este será el 38, me parece. Y además, creo que no lo hemos dicho. Digo, creo que está... Podría parecer que está de más, pero también podría ser que no, ¿no? Porque hay podcasts que aparentemente no tienen continuidad, ¿no? Claro. Pero este sí es uno que lo tiene, ¿no? Este sí, o sea, la verdad es que, vamos a decirlo como lo diría un pelón, ¿no? Estudien el canal. Porque si se les hace demasiado ambiguo los últimos episodios, es porque sí les hace falta data. Sí les hace falta empezar a verlos primero, sobre todo para entender qué conceptos ya están dados, ¿no? En general sí estamos, o sí somos... sí explicamos. Sí tratamos de explicar lo que... pues algunas cosas que vamos diciendo, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando sí estén perdidos, de que de plano hay algo que sí estamos dando por hecho, pues sí es necesario que se regrese, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad para ahondar un poco en la naturaleza del podcast. Sí. Y sobre todo en la naturaleza del podcast tal y como lo estamos experimentando. Ajá. Porque sin dudas es un formato que actualmente está muy en boga. Con la pandemia tuvo un boom impresionante, ¿no? Porque eran mucha gente en su casa que se aburrían de los formatos cortos, ¿no? Sí. Y entonces querían formatos un poco más largos. Y no quiero quemar a nadie, pero tú tienes un amigo, ¿no? Que dice que escucha podcast cuando está haciendo los quehaceres y está súper. Sí. Es una gran herramienta es parte de un sistema de mantenimiento del sensor, pero en otro sentido, ¿no? Sí. En un sentido ya incluso positivo. Bueno, es que sí cambiaría, ¿no? Claro. Si es positivo no hay censura, por lo tanto no hay sensores. Sí, pero el sensor es el cuerpo, güey. Ah, claro. Entonces cambia el significado de sensor. De todo, sí. Absolutamente, sí. Y entonces ha sido una gran herramienta de aprendizaje, de autorreflexión y otras cosas. Pero sin embargo, nuestro podcast, si bien es indistinguible entre la parodia y la seriedad, sí yo diría que es por cómo ha ido aconteciendo, tiene esta cualidad, que sí es algo continuo, sí, que se refleja en nuestras reflexiones, una continuidad de temáticas, de desarrollo conceptual, de experimentación con respecto a ciertas cosas, en las que puedes llegar tú al podcast 40 y si ya traes un poco de data le puedes agarrar, pero si no, no hay pedo, te puedes regresar. Claro. No pasa nada, porque esto también está pensado así, para hacer una plataforma de difusión, no de cualquier filosofía, sino de una forma específica de experimentar la filosofía, que es esta, el diálogo. Exacto. Con el compa. Sí. El diálogo, pues vamos a decirlo así, libre. Sí. Diálogo libre, que no quiere decir diálogo a lo estúpido. Claro, o de algo estúpido. Entonces es una gran plataforma para hacer esto, porque es como es con lo que soñaban incluso todos los filósofos, ¿no? Sí. O todos los grandes literatos, así tener una... Solo hay que tomar en cuenta de lo que son los diálogos inclusive platónicos, ¿no? Claro. O sea, es una especie de justo de un arcaicismo de esto, ¿no? Porque sí. ¿Cuál era el objetivo de alguna manera? Pues que obviamente cuando dos cabrones están charlando, pues no, por un lado sí podría ser, entre comillas, y que sin embargo en los diálogos no sucede así, que haya un chingo de gente alrededor escuchando, ¿no? Pero hay dos cosas ahí, ¿no? Al respecto. Para empezar, que obviamente un diálogo no puede fluir normalmente si tienes un puta montonal de gente ahí alrededor. Observándote. Claro. A menos que seas muy, muy bastardo, sí. ¿no? Sí. Y que sí lo era Sócrates, pero... Sí. Y los sofistas. Sí, claro.
pero por el otro también porque aunque hubiera un chingo de gente alrededor, obviamente está el problema de, pues finalmente del Mesías, ¿no? El que está hasta el final no entendió una chingada y va a decir pura mamada, ¿no? Y de por sí sucede, ¿no? De por sí aquí en esta plataforma, precisamente, el que está más lejos, el que está hasta allá, hasta la verga, resulta que es el que no ha visto el principio. El que ha visto menos es el que está más lejos. Sí. Y el que puede interpretar pura estupidez, ¿no? Y eso nos lleva al tema de hoy y cerramos con esta introducción con el saludo al compa. Precisamente. ¿No? Pedro Gorti, gracias por tu comentario. Simón. Chingón, bro. Y sí, aquí andamos dándole con todo. Hey. ¿No? Gracias por seguirnos y por el apoyo. Por el apoyo. Y el tema justo de eso de hoy es ese. En este diálogo, en esta experimentación, en esta experiencia, afortunada y desafortunadamente, sí pasa eso. Somos dos loquitos hablando. Sí. Y 50,000, 60,000 personas al mes escuchando, ¿no? Y puede... Solo que aquí el que está hasta la verga no escucha, no por una cuestión de espacialidad, no porque esté hasta la última fila. Claro. Sino que representa esa lejanía una caracterología que queremos explorar hoy, que es la caracterología del hater. Este término que es, que parece que nace con estas plataformas sociales, ¿no? Y que es este individuo que se dedica a hacer comentarios ofensivos o de burla o de menosprecio, claro, ante cierto contenido, ante cierto creador de contenido, etcétera. Sí. Y uno podría decir, ¿no? Muy de primer putazo. Bueno, pero esa mamada siempre ha estado, ¿no? Siempre era el güey que decía, nah, pero el Sócrates está bien pendejo, güey, no sé qué, ¿no? Sí. Justo el güey que no escuchó ni más veces y le dijeron, y que al Platón le gusta simpear. Y ese güey dijo, no, ¿cómo crees? Y no sé qué. Y se indigna y se emputa, ¿no? Sí, ajá. Pero creo que hoy sí podríamos ver ya esa caracterología bastante definida y podríamos ahondar más en qué hay. O sea, claro. ¿Qué pasa con ese güey, no? Y vamos a hacer nuestro ejercicio habitual, ¿no? O sea, porque vamos a... Me gustaría precisamente hacer el ejercicio de decir lo que ya está dicho, ¿no? De decir lo que comúnmente se dice. Sí. Y justamente para hacer de alguna manera el contraste de la idea general, que es una idea que finalmente está hecha y dicha, no diría tanto así como sin reflexión, pero sí un tanto fofa, ¿no? O sea, como una mera explicación para librarte del putazo, ¿no? Que es como la explicación de filosofía revelada, ¿no? Ya ahondando un poco. Claro. Que son, precisamente, mencionar que estos güeyes son, o güeyes que en realidad te admiran, güey, pero que es una admiración, corrupta, una mamada así bien rara. Ok, desviada, ¿no? Desviada, sí. Ajá. O sea, son fetiches sexuales. Justo a lo que voy, sí. Pero justo a lo que voy es que todo ese de entre tantas explicaciones un poco venidas de la filosofía revelada, como lo es la filosofía revelada, al fin de cuentas son funcionales, ¿no? Funcionales sobre todo para sobrevivirlo, ¿no? O sea, claro, para sobrellevarlo. Sí. Para sobrellevar el hecho de que exista, ¿no? Y que, claro, y que si no te mates, ¿no? Te mandes a la verga. O que incluso está el otro lado, ¿no? Quienes ya la voltean un poco dentro de la filosofía. Ajá. Dentro de la misma filosofía revelada, que es decir, que mientras más haters tengas, significa que mejor lo estás haciendo. Sí. Porque estás llegando a más gente y no, pues nada más por cuestión estadística va a haber un gran porcentaje. Sí, y que... O va a haber un porcentaje al que no le vas a gustar, y entonces como ya estás en contacto o ya estás impactando un número mayor de personas, pues obviamente ese número se va a incrementar, ¿no? Claro que... Y como tenemos ese cableado de enfocarnos en lo negativo, pues se te hace un chingo, ¿no? Ajá. Cuando es pues nada más como el 30%, mínimo, ¿no? Sí. El 10%. Claro. Pero que es un poco la misma idea, ¿no? Como de, pues esa madre sirve nada más como para
Sí, para sobrellevarlo. Sí. Pero no como precisamente una definición caracterológica de lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Y un poco, no vamos a regresar como tal, pero para recordar cuál es la importancia de la definición caracterológica del hater, es precisamente el hecho de... justo, es que ahí hay una brecha de objetivos, ¿no? La definición funcional del hater, que es toda esta pues de la filosofía revelada, sí. Justamente la función es que no te mates, no te mandes a la verga, no chilles, etcétera, ¿no? Sí. Pero la definición caracterológica que nosotros pretendemos hacer es sobre todo para hacer una especie de análisis un poco justo del sistema. ¿Qué engranaje del sistema de mantenimiento de sensores es este, no? Claro. Y en primer sentido, o ya para tirar el primer putazo, sí veríamos de forma inmediata, de forma evidente, que es precisamente el sensor, ¿no? Todos los haters en ese sentido son finalmente los güeyes que utilizan la censura o que, pues sí, a final de cuentas, que censuran en nombre de un estado. Claro, porque no perdamos de vista que la caracterología del hater no se agota en ese individuo que va comentando cosas, porque hay incluso cuentas o canales mismos que son haters. Exacto. En sí mismos, o sea que su contenido está encaminado a esa censura que viene del... Claro. Porque es el mismo hate. Sí, que es lo que iba a decir, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las explicaciones de la filosofía revelada de lo que supone un hater es precisamente, pues es que es un güey que no tiene ni puta idea de nada, porque la verdad es que nunca sube nada, güey, y nada más anda chingando la madre. Es el anónimo, ¿no? Exacto, pero eso es lo mínimo, o sea, eso es el güey de Grecia, nada más, ¿no? Sí, o sea, es pero justo lo que dices, ¿no? Con esa definición excluyes dentro de una caracterología que está muy bien entrelazada como para hacer esa exclusión, que es que no hay diferencia alguna entre el cabrón que sí sube cosas, como dices, pero que su contenido es absolutamente una crítica, un hate a todo, ¿no? O a algo específico, pero ese algo obviamente es algo que amenaza el sistema de mantenimiento de sensores narrativos. Entonces no hay diferencia entre el hate anónimo, que en primera instancia y bajo esa percepción o primera definición de filosofía revelada dirías que simplemente es un cobarde y lo haces como de menos en ese sentido o bueno, de esa manera intentas sobrellevarlo. Sí. Que la otra de decir, bueno, es que no es un cobarde que no haga contenido, claro, sino que más bien ya está como con mayor peso ejerciendo ese poder de censura. Y ahí está interesante pensar otra característica, igual de entrada para ver dónde nos lleva. Ajá. Que a lo mejor sí, el hate ya se cayó eso de que es un cobarde que nada más lanza la piedra y esconde la mano. Ajá. Pero sí está interesante pensarlo, y lo pongo así nada más de putazo, como un ardido. Porque eso sí se nota precisamente en los güeyes que sí ya tienen una audiencia. Sí. Se nota, y ojo, se nota la ardidez, no en el sentido, o más allá del sentido banal de, pues, tiene envidia del otro güey que es exitoso, ¿no? Se nota una especie de ardidez con cómo experimentamos el mundo. Claro. En qué ámbito del mundo nos movemos cada uno de nosotros. Claro, sí. Porque, digo, no quiero, y fíjense, no quiero tirar hate, pero vean la diferencia de cómo, o sea, qué experiencia les pintamos nosotros y qué experiencia les pintan otros güeyes que hacen contenido de filosofía. Claro, y es que vamos a lo mejor, y voy a ser un poco más específico, pero es con pedagógicos. Que es, en primera instancia podrías decir que cuando aludes a esa ardidez
digamos, la manera de naturalizarla es aludirlo a cosas específicas, ¿no? Claro. En ese sentido, ya para ser un poco más específico, cuando muchos de estos güeyes, thinkers, dicen su término patabolas, que no me acuerdo cómo lo mencionaste. El incel, ¿no? Incel, sí. a estos güeyes, los que son de... ¿cómo? Los gurús de seducción. Eso, no, pues dan un nombre mamador, ¿no? ¿Cómo les dicen? Algo, la Liga de la Injusticia. Sí. Ok, justamente, en primera instancia tú dirías o uno o el otro, porque hay estos güeyes como que quieren voltear las cosas extrañamente, pero voy a decirlo así. O uno u otro, pero el punto es que la ardidez para el uno con el otro es que uno tiene morras, güey, y el otro no. Pero eso es lo más nimio, es lo más pendejo en realidad. Sí. Porque la verdadera ardidez que tú mencionas y que es notable es algo más general, pero más específico al mismo tiempo. Claro. Que es una cierta libertad. Lo que les arde es la libertad del otro. En ese sentido, justamente, o sea, todo hate existente no le arde que digamos, el tema en concreto que esté hablando el güey al que le esté haciendo hate. Ponle tú que sea finanzas, que sea de seducción, que sea de arte, güey, que sea de filosofía, etc. No le arde que sea mejor en esos temas. Le arde que se expresa libremente sobre aquello. Sí. O sea, podría inclusive irle peor. Porque la verdad es que vamos a repetirlo. Aquel que el censor en el sentido del que censura, claro, sí tiene, como dijimos en algún momento, unos ciertos beneficios de parte del sistema de mantenimiento de sensores narrativos. Claro que sí. Más bien al contrario, sí es más fácil de ver que el cabrón que está en contra, y deja tú en contra, ni siquiera en contra, que expresa con libertad fuera del sistema de mantenimiento de sensores narrativos, nada más con eso se posiciona de manera contraria, aunque ni siquiera esté intentando destruirlo. Entonces ese güey que se expresa con libertad o que experimenta su libertad y comparte su libertad es generalmente más plausible que tenga muchísimo menos caudal económico que el cabrón que se la pasa criticando a todos. Sí. Entonces no se trata, y digamos ahorita lo estoy diciendo precisamente como tomando como que es una mejoría o es mejor el que tiene más caudal económico, ¿no? Y por eso se conecta con el episodio de economía. Sí. Porque ahí, ¿cuál era la data bastarda? Que el hombre libre no necesita ser un millonetas para tener una vida que le produce ardidez al crítico. Uh-huh. Porque lo que mostraría esa libertad del hombre o la mujer libre es que sí es incondicionada su experiencia aquí. Sí es incondicionada en tanto que todas las limitantes que le dice el crítico que debe de tener, el varo, el país, el sexo, el género, ¿sí? El hombre libre se caga de risa. Sí. Y se caga de risa justamente al notar ese carácter de ardido. Porque es una experiencia que todos hemos tenido, o sea, cuando ya te la sabes un poco, el ardido como que hasta te es como un bufoncito, ¿no? Es como una especie como de, güey, qué pedo, ¿no? O sea, incluso fuera porque sí, muchos lo llevan a vanagloria, ¿no? Sí. Pero no, eso es como de... Porque no es que lo que ves es lo que se deja ver en esa ardidez, y sobre todo con esa enjundia, es un poco su vida. Y es un poco su nulidad frente a la vida. Sí. Y en esa nulidad es donde nos hermanamos con él y le decimos, bro, pues es que, ¿qué quieres que te diga? O sea, claro. No hay secreto, no hay nada especial, ¿no? Sí. O sea, devenimos Kung Fu Panda. Devenimos la ratita esa, ¿no? Sí. Ah, no, es su jefe, ¿no? La tortuga. ¿No? ¿Qué es? Uy. Su jefe, güey. Urraca. ¿La urraca?
Esa es la urraca, ¿no? La que le dice, mi receta especial no tiene una chingada. Ah, ¿es una urraca? Su jefe, ¿no? Yo pensé que era un ganso, güey. No sé qué chingados sea. Bueno, su jefe que no es su jefe. Sí. Que sí es su jefe. Sí. 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 Ok. Y que es un trago duro de tomar, ¿no? Sí. Que te digan, pues es que no es nada especial, güey, o sea. Sí, claro. O sea, mi libertad que tú dices que es incondicional y que viene de Dios y que no es nada especial, o sea. Sí. Claro. Está aquí a la orden del día para todos. Simón. Y dicho esto, quiero abordar una siguiente acepción al respecto de, digamos, alrededor del tema, ¿no? Ok. Que es esta idea, porque claro, ¿cuál es uno de los... Verga, me cloché, que nos voy a poner en ¿Jaque? jaque para esto. La idea de la locura o de la estupidez. Ok. Por un... casi con sinonimia, pero solo sinonimia por su efecto, como lo dijimos el podcast pasado. Sí, ok. Por su efecto que es, sobre todo, con un afán de atacar y de descalificar. Sí. No porque sean sinónimos en concepto. Sí. Y eso está chingón, ¿no? Porque estás loco, entonces eres estúpido. hablaríamos Sí. de una sinonimia de concepto y una sinonimia de efecto. Y eso es algo que tenemos que ahondar más adelante, después, ¿eh? Claro. Pero bueno, el punto es que sí, la locura y la estupidez son dos palabras comúnmente usadas por el censor, ¿no? Claro. Y digo, nos pongo en jaque porque nosotros también solemos pendejear a mucha gente. Sí. Aunque eso sí, nunca hemos tirado de loco a nadie. No, sí. Más bien de muy malintencionados. O de pendejos. Es que justo cuando nosotros pendejeamos es para no catalogar de muy malintencionado. Claro. Y hay veces en las que sí decimos, no, es que sí, este cabrón se pasa de malintencionado, ni siquiera de pendejo. Correcto. O justo agarramos la mexicana y decimos, te pasas de pendejo, no porque estemos diciendo que estés orate, sino que te pasaste de listo, que que es lo absolutamente pero me mama cómo hablamos, güey. Muchos mexicanos somos la mamá. Bien cabrón. Pero bueno, eso es una posible diferencia que podríamos hacer. Porque justo nosotros en ese sentido utilizamos el término pendejez como justamente como una cierta figura retórica. Claro. Para pues en ese manejo como que acabamos de describir, ¿no? Pero justo el sujeto que es el hater sí apela al concepto como tal, ¿no? No, y otra cosa que que está interesante y que se deriva de esto es que para el hater, en el uso del lenguaje, no cabe interpretación. Sí. No cabe interpretación porque él quiere decir lo que quiere decir. Es decir, cuando él te dice, estos son pendejadas, no quiere decir que sean cosas que se pasaron de listas. Sí. ¿No? Pues son cosas de idiotas, que son cosas estúpidas. Sino que toda su exposición y toda su expresión, tanto escrita como oral, tiene ese carácter de yo sí digo lo que quiero decir. Ok. O sea, mi lenguaje sí es unívoco. Sí. Ya se entiende. La referencia está unida inmediatamente con el sentido. Claro, pero que es... Hay una doble... O sea, hay una paradoja en ello, ¿no? Porque justo, de hecho, sí quería abordar ese tema quizás para el final, pero ya salió. Que es que tiene un poco que ver con filosofía revelada, pero que también es
filosofía revelada que tampoco tiran a menudo. Okay, que filosofía revelada oscura. Que se sabe, pero que no... Se dice. Claro, o sea... Y no solo no se dice, sino no se... Es que cagadamente la filosofía revelada tiende a querer resolver, ¿no? Sí. Porque es hombre, güey. Sí. Porque patriarcado. Bueno, ya. Pero esa es una de las que son filosofía revelada, pero que no se intenta, al menos ya en lo fáctico, resolver. O no hay un cabrón que tú digas, ese güey sí parece que quiere resolver eso. Ok. Y que me refiero precisamente a la idea que está totalmente enlazada con lo que acabas de decir, de que el hater es el individuo que tiene una necesidad abrumadora del habla, ¿no? De ser escuchado. Sí. Y que precisamente su gran problema es que se expresa o según él habla libremente en esos comentarios, pero que justo la paradoja es que su problema no es lo que está diciendo en esos comentarios, o más bien dicho como nosotros lo diríamos, es que su data más bastarda no es lo que está diciendo en esos comentarios y se ve a simple vista. O sea, sí quiere expresar su data más bastarda y quiere que esa data más bastarda sea oída, pero su manera de aliviar, digamos, esa agonía es a través de esa medicina mal, o sea... Es que es un narcótico al final de cuentas. Exacto, porque al final de cuentas su solución no soluciona nada, no resuelve nada. Claro, y por eso hay una diferencia. Porque antes el crítico, pienso en 1800, 1700, el crítico era parcialmente crítico. Ajá. Voy a hacer el juego, porque hoy se diría que el crítico es imparcialmente crítico, pero no en un sentido absolutamente negativo. Yo digo que el crítico antes, hace 2 siglos, 3 siglos, era parcialmente crítico, porque no solamente era crítico. Sí. La crítica era una sola de sus múltiples ocupaciones. Claro. Era literato, era filósofo, era botánico, era naturalista. No, y que es fácil de ver que justo cuando por medio de la crítica sí tiras tu data más bastarda. Claro, en ese sentido, en cuanto que es solo una parcialidad de lo que haces. Y justamente, pero no puede ser que todo tu quehacer lingüístico sea únicamente la crítica. Para nada. Porque precisamente, a lo mejor uno y el primero nada más de tus críticas o de tus discursos sea efectivamente tu data más bastarda. Claro. Pero solo uno y ya después todo lo demás es pura mamada. Y llegamos, cabrón, porque ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? A Kant ya no hay que leerlo como un filósofo crítico. Sí. Como un filósofo crítico imparcial. Sí. Sino como un filósofo crítico parcial. ¿Por qué? Porque entonces para que realmente encontremos la data más bastarda en las críticas, tendríamos que ver primero toda su cosmología y toda su astronomía, que es sobre lo que él publica los primeros 30 años de su carrera. Y que es lo que nadie estudia. Sí. Porque ahí es donde está realmente, pues, la data más bastarda, que sí está en las críticas. Sí. Fuera de la crítica. Para mamarnos, ¿no? Claro. Pero justo regresando al tema es esto. Ahora sí la crítica parece ser una obligación secular. Sí. Ya se separó de las otras cosas, entonces... Claro. Ya tenemos al filosofía pop que hace crítica cultural, güey. Y entonces uno diría... si viviéramos hace 200 años... pues nos matamos, ¿no? Porque decimos... Claro. O si ese güey es crítico cultural, entonces porque es un literato, un pinche poeta, o sea, que tiene así puta madre, claro, ¿no? Es que hay doble, ¿no? Por un lado, o dirías... que es, al final de cuentas, dos extremos que se unifican, ¿no? Que es... O es un pinche mamador, o sea, lo que estoy diciendo es una perra estupidez porque es inabarcable. Sí. O
está muy bastardo. Eres un mamón, o sea. Sí. Estás muy cabrón, güey. Y cagadamente... Y... Es que justo, curiosamente, lo que vemos hoy en día es que no es ninguno de los dos. O sea, nosotros podríamos decir es un mamón. Pero eso. Es que ni eso, porque no, tampoco... Porque justamente cuando actualmente el significado de esa conjunción de palabras crítico-cultural no tiene el peso que solía tener. Dices crítico-cultural, pues nada más... Y justamente el problema de muchos de estos críticos es que hicieron de la crítica una palabra hasta cierto punto vana, ¿no? Claro, vacía. Porque pues alguien que es crítico o que critica, inclusive pues ya hasta tiene ese significado vulgar, ¿no? De decir, pues es alguien que habla mal de alguien. El quejumbroso. Sí. Y es que justamente, o sea, no sé qué habrá sido primero, parecería la pregunta pendeja esta, ¿no? Pero la palabra dicha socialmente con tan poco peso o el uso de estos güeyes de la palabra con ese poco peso. O sea, si fue primero que por alguna razón social, cultural o lo que tú quieras, se empezó a usar la palabra sin, o sea, solo para decir a alguien quejumbroso y no para hacer todo un ejercicio crítico fuerte, claro, filosóficamente hablando, y ya después de estos güeyes como que se imbuyeron de ello, o más bien es que la sociedad se dio cuenta que, pues es que parece ser que los críticos no son más que unos pinches chilletas. Entonces yo entiendo que crítico es eso. Y que todo parece indicar que es la segunda, ¿no? Yo también diría eso. Sí, porque al final de cuentas voy a sonar muy demagógico, güey, pero el pueblo es quien decide, ¿no? O sea, la gente es la que decide cómo nos autopercibimos. Aunque puede sonar chilletas, pero tiene más bien ese cariz como de, oye, güey, es que tú dices que eres esto. Sí. Pero yo en toda mi experiencia de toda mi vida no te veo de eso ni un pelo, cabrón. Sí. Ni un pinche pelo. Sí. No, y que justo es ante esa... Voy a también agarrar filosofía revelada de la filosofía. Ante esa contraposición, llegas a la dialéctica de tu personalidad, güey. O sea, si es por un lado, pues sí, la percepción de tu compa, que te dice, verga, o sea, aunque tú digas que eres alguien, no te veo ni un pelo de eso, ¿no? Pero justo, o sea, al final de cuentas, en esa... Porque justo, creo que al final de cuentas esa dialéctica no es otra cosa que la paradoja bien aceptada, ¿no? Claro. O sea, en la que se aceptan los dos contrarios, no es que los dos encuentren un punto medio, sino que los dos contrarios son a la vez. Al mismo tiempo, claro. Y entonces en esa paradoja es que justamente o el cabrón puede, al final de cuentas sí, totalmente autopercibirse como ya su compa le reveló que no es esa mamada, o mandar a la verga a su compa y seguir creyéndose niño genio, o al final de cuentas sí tener esa contradicción dentro de sí mismo, ¿no? Ese conflicto interno. Ese conflicto que al final de cuentas seguramente, como diría, bueno, claro, o sea, ya apelando a lo poético de Cioran, ese conflicto termina siendo una pasión que termina desembocando en esos botones de flores, ¿no? Claro. Que son, a final de cuentas, esas riquezas de la experiencia vital, ¿no? Sí. O sea, que esa contradicción en la que el cabrón sí se quiere seguir autopercibiendo como niño genio, a pesar de que todo el exterior le dice lo contrario, ¿no? Claro, en algún punto va a germinar en algo. Exacto, en algún punto
esa genialidad de la que habla germina en algo concreto, ¿no? Claro. A lo mejor es genio, obviamente no en el absoluto, en todo, Sí, pero encuentra su genialidad en algo. E incluso en algo inesperado, ¿no? Exacto. Y por eso es que el crítico, regresamos al el hater, tendría incluso este conflicto interno de que, como bien lo has dicho, tanto el crítico como el hater son alguien que quiere expresar su data más bastarda. Sí. Pero ya sea por X o Y circunstancia, que puede ser que fue formado como un crítico, no tiene la educación cultural o no ha tenido la experiencia suficiente como en la vida como para decir, bueno, esta es mi data más bastarda. Claro, sí. Por X o Y no tiene ese conflicto interno. Sí. Pero por eso mismo puede afirmarlo. Puede afirmar esa contradicción dentro de sí y ya sacar las flores. Sí. Y justo en ese florecimiento se termina el hate. Sí. Deja de serle importante ese pedo. Claro. Porque vamos a ponerlo así, es como traer un pinche cacato, ¿no? sí. Si no la puedes sacar, se te ve en la jeta, güey. Se te ve en la pinche jeta que te está llevando la verga. Sí. Pero ya que la sacas, o sea, hasta se te ve la cara de alivio, ¿no? Entonces, el hater es el estreñido también. Claro, sí. Y por eso, ahí está otra vez Sócrates. Porque ¿cuál es otra de las formas en las que identificamos a Sócrates? Como el que ayuda a parir, ¿no? Pero vamos a cambiar, parir. En vez de sacar un bebé, pues sacas una cacota, ¿no? Claro. O sea, es el que descose los sanos del cuerpo sin órganos. Claro. O sea, es el güey que quiere desarrollar el hate y la crítica de los atenienses. Pues vamos a decirlo, ¿no? La verdad es que nosotros, como cualquier creador de contenido, tenemos haters, ¿no? Sí. Y pues sí, de alguna manera, al menos de mi parte, yo aceptaría que esto es posiblemente quizás una respuesta, ¿no? Y una respuesta en la que al final de cuentas invito a ese pedo, ¿no? O sea, invito a que más bien vean de nuestra libre expresión la posibilidad de que ellos sean libres en la expresión propia, ¿no? Claro. Y no en la expresión que utilizan pues, cuando hacen hate. Claro. Porque como estamos diciendo, esa no es tu data más bastarda. Sí. No, y que también, quisiera precisar eso. Cuando el hater emplea la expresión de cierta manera, donde quiere dar a entender una sola cosa, y esta sola cosa no es ni su data más bastarda, ni tampoco es por ende, un contenido de la cacas. Claro. La caca sigue atorada en él. Claro. Pero también hay otra consecuencia de eso. Y es que el hater es un esclavo de la lengua. Él sí. ¿Mariposa traicionera? Sí. Él sí se ve orillado a tener ese cuidado tan bastardo en las palabras que va a usar. Porque sabe que en un santiamén se le pueden ser volteadas. Por eso su intención sí es ser lo más hater posible. Claro, sí. Que no quepa lugar a dudas. Y cagadamente nos han tocado varios que no sabemos si es un gran cumplido o un gran hate. Exactamente, ¿no? Y eso es lo que... esa es su data más bastarda. lo que los enchueca completamente, ¿no? Claro, claro. No, pero... Que es la data de Jesús, al final de cuentas. Sí. Porque Jesús era el maestro en eso. Sí. ¿No? De que le decían tal, le decían, gracias, te amo. Y entonces quedan así, ¿no? Sí. No, pero justo hablando de lo que acabas de decir, tienen... Porque parecería, por lo que dijiste, que... O sea, si hay un mayor esfuerzo sesudo
por escoger las palabras que usan, porque el resultado es el que es. Sí. Es decir, en principio pensarías que son, o que deberían ser, dado su esfuerzo, bastante elocuentes. Claro. Y sin embargo, no lo son. Sí, exactamente. O sea, porque justo o sea, créeme que, y que cagadamente, inclusive en ciertas filosofía revelada, retórica que luego tiran, Ok. que, como lo que acabas de decir del Jesús, Sí. es este pedo de tira hate, o sea, regresa el putazo, pero regrésalo magistralmente, ¿no? O sea, regrésalo con figuras retóricas, con alusiones, o sea, con un verdadero conocimiento, y verdadera elocuencia. Sí, claro. No con, porque justo cuando piensan, cuando tratan de clarificar su pensamiento para que no se le sea devuelto, sí, nunca lees un mensaje hater que sea verdaderamente hasta casi poético. Claro. Y más bien al contrario, cuando ves uno que es hasta casi poético, hasta dices, güey, no mames, sí te rifaste, güey. Que es a final de cuentas por eso que te dicen, o sea, utiliza eso como filosofía revelada para que tu hate sí sea efectivo. Claro. Porque sí, a final de cuentas, la persona que recibe un hate con esa calidad, hasta le echa más ganas, sí, ¿no? Para o sea, otro. se queda así como de verga, o sea, y que está bien hecho. Y que es un poco lo que pasaba, y ¿no? Con los modernos, le prestas atención, ¿no? O sea, tú ves las cartas, por ejemplo, entre Descartes y Leibniz, Spinoza y Hobbes, y se estaban tirando con todo, carnal, o sea, pero con una elegancia y una elocuencia que tú decías, ay, qué rico se están dando en la madre esas viejas. Se van a mandar a la verga. Pero ya saben, cabrones, por cada 10 haters tenemos 100 compas. Porque ellos no eran esclavos, tan esclavos de la lengua, del lenguaje. Para ellos era así una expresión libre. Sí. Ese pedo, o sea, te voy a tirar con todo, cabrón. Eres mi compa, te voy a tirar con todo. Va a ser una crítica demoledora, cabrón. Pero sin simpear. Sin simpear en el sentido de que la voy a tirar. Y es que aquí es donde todos se matan. Porque todos tiran esta de... Soy como Voltaire, güey. Puede que no esté de acuerdo contigo, pero defenderé tu derecho a decirlo, güey. Okay. Y, o sea, sí, pero es como filosofía revelada. ¿Me entiendes? Porque lo que estamos tratando de decir aquí no es... O vamos a ponerlo así. El libre diálogo no tiene, como todo el liberalismo nos lo ha hecho creer, no tiene como antecedente, o sea, no tiene como condición previa la libertad de expresión, güey. No. Sí. Porque no, el verdadero diálogo libre tiene como condición la libertad frente a la expresión. No la libertad de expresarte, sí, sino la libertad de mandar a la verga la expresión. Sí. Porque eso es lo que no puede hacer el hate. El hater siempre tiene que estar pegado a la expresión, siempre tiene que querer decir lo que quiere decir. Sí. O siempre tiene que decir, es que güey, no eres claro, güey, es que no te entiendo, güey. No, y que como dijimos la otra vez, ¿no? Está esclavizado a los efectos. Sí. Porque quiere producir un efecto X. Un efecto que él se plantea. Y en ese efecto pre-vislumbrado no hay pues una verdadera libertad de expresarse. Claro. Está ya condicionada por esa finalidad previa, claro. Exacto. Sí. Y en cambio el diálogo libre, y es que ya es otro mundo. ¿Por qué nos decimos, es que cada quien es libre de expresar sus ideas, güey? No.
más bien todos deberíamos de ejercer nuestro derecho o nuestra libertad de mandar a la verga nuestras expresiones. Sí, claro. O sea, de no estar... Y por eso es un simpeo. Porque es todo el tiempo estar pensando en que mi palabrita tenga ese efecto que yo quiera que tenga, ¿no? Sí. Es todo el tiempo de que decirle a la morra, es que me gustas para que la morra me diga que me gustas y tengamos sexo. Entonces, ya dejaste de eso, o sea, es una esclavitud bien ojete. Y que, ¿sabes? Cagadamente en ese sentido, yo diría que hasta para eso somos chingones. Qué chingón está tú. Porque, cagadamente, el hate, no sé si latinoamericano, pero al menos mexicano, sí podría decir que es relativamente elocuente, ¿no? Ok, a ver, me enclochas. Digo, porque... Vamos, ciertamente no lo es, en tanto que gira en torno a una misma y única cosa. O unos mismos y únicos temas, por así decirlo. Que es la descalificación o por estupidez o por locura, ¿no? Claro. Y dentro de ellos, inclúyase por igual no estar en tus facultades por X o Y razón, ¿no? Claro. Ah, ¿cómo? Estás bien pochicote, pa. Que pero es que justo esa es una forma. Es que ahí está, porque ese tipo de hate se vuelve stand-up. Sí, claro. Y que es a lo que voy con esa cierta elocuencia, ¿no? Porque al final de cuentas, de alguna manera sí se reconoce que para que sea efectivo, de alguna manera también tiene que ser novedoso. Sí. O sea, te van a decir lo mismo de siempre. O estás loco, o estás pendejo, o estás drogado, o alcoholizado, por igual, ¿no? Pero dicho, o sea, es exactamente lo mismo, dicho de otra manera. Claro. Dicho ya especificando la sustancia, o ya especificando la enfermedad, o especificando, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, en eso sí es relativamente elocuente, y sin embargo, vuelvo a recalcar lo que estoy diciendo. El problema es que sigue rondando los mismos temas, ¿no? Claro. Porque, claro, el verdadero hate y crítica más contundente sí sería que agarraran algo que tú estás diciendo y que te diga, ¿ya topaste tu mamada? Claro. Que es a final de cuentas lo que luego nosotros hacemos, ¿no? Sí. O lo que hace Sócrates, ¿no? Porque también Sócrates luego se pasaba de verga el cabrón. Sí. Dice, ¿ya viste lo que dijiste? A ver, entonces dime qué pedo. Pero dímelo ya, ¿eh? Y aquí enfrente a todos. ¿Estás pendejo, hijo? ¿O quieres matarnos a todos? Porque lo que tú estás diciendo y ya tira la data de lo que ese güey dijo, ¿no? Sí. Entonces ya es como de verga. No, y que en ese sentido es también retomando la imagen del estreñido, es hasta catártico, ¿no? Claro. Porque cuando tú haces eso... Bueno, y Sócrates se pasaba de verga, la neta. Sí, porque al final de cuentas, ese ejercicio de Sócrates era... Pues sí, son anacronismos, pero permítanselos. Estaba sacándoles todo el fascismo y todo el naturalismo de la cola a esos güeyes, ¿no? Sí. Para que digan, o sea, si sigues con esta mamada, pues no le queda... Y además era muy, muy duro, ¿no? Era muy rudo, porque le decía, mira, ¿aceptas eso? Ven, y enfrente de todos di que lo aceptas. Y después de que digas que lo aceptas, di que aceptas, que eres un pinche violador, fascista, y sacaba todo. Porno. Sí. Y nada, mami, ya, o sea, porque cagadamente lo primero los hacía aceptar, sí, lo que dije sí. Ah, bueno, entonces ahora di esto porque también eso dijiste, güey. Sí, es que estaban así. O sea, es que eso también es pasarse de verga, ¿no? Pero, sí. Pero es una buena crítica, güey. Claro. Muy distinta del hate que es, ¿no? Te has drogado, güey. La identificación total, ¿no? O sea, el hater es el mayor filósofo y el mayor filósofo es el hater. Que cagadamente me parece un buen momento para hacer un cambio de... ¿Canal? De conceptos. ¿Pañales? Dale. Porque justamente viendo nuestros clips veo que, y por eso un poco dije lo del principio, que a lo mejor y les falta ver
los primeros episodios, porque solemos en nuestros clips y en general tirar caca a los críticos, ¿no? Sí. Pero justo aquel que... Y lo digo también por experiencia de gente con quien hablo, ¿no? Cuando tú a alguien le dices, es que el pensamiento crítico te manda a la verga, se queda así, güey. No, güey, es que entonces quieres que no pongamos en duda nada y se quedan así chuequititos, ¿no? Claro. Y pues ya les tienes que explicar, ¿no? Pero justamente porque está vendido al revés, ¿no? O sea, está mal vendido. Cuando nosotros hablamos de críticos hablamos a final de cuentas del hater. Claro. Porque justo el crítico en un sentido ya de veras verdaderamente, pues para tomarlo así, no es lo mismo. No, es que para nosotros ese crítico ya no es crítico. Sí, y es un compa que está dialogando libremente. Y justo por lo que dices, porque al final de cuentas ese crítico no es crítico en tanto que no es su única actividad. Sí. O sea, justo llamar a alguien únicamente crítico, sí es, pues que sea únicamente hater. Sí. Y que por lo tanto, el cabrón que sí, que es crítico, que bien, sí. No lo puedes llamar crítico porque eso quiere decir que hacen las cosas. Claro. Lo englobarías. Y que ya lo estás, ya le estás tirando hate, claramente. Exacto. ¿No? Simón. Entonces, a eso me refiero con el cambio de concepto. Jalo. A veces podemos usar crítico porque ya estamos acostumbrados. Sí. O a veces podemos simplemente decir hater, ¿no? Sí. Pero en ese sentido diríamos el hater de la cultura, güey. El hater cultural. Verga. Y ahí ya tiene más sentido, ¿no? Claro. Me inflecha. Y entonces, una de nuestras múltiples actividades o de nuestros múltiples efectos en este podcast es chuletear haters de la cultura.